¿cómo están? Bienvenidas a mi rincón del tejido, soy Pamela y en esta oportunidad les enseño a tejer este punto que queda muy bonito y es fácil de tejer. Es por los dos lados iguales, ¿ven? Es reversible, así que ustedes lo pueden aplicar en lo que gusten, ya sea en una playera, ya sea en una salida de baño, ya sea en la terminación de algún mantel, etc. Queda bastante bonito y es fácil de hacer. Antes de ir al paso a paso, les invito a hacer un like y compartir este video. Suscríbanse a las nuevas. Vamos ahora a tejer. El punto que vamos a hacer a continuación es múltiplo de 12 más 7. Así que tengan en cuenta que tienen que tejer una cantidad de puntos que ustedes necesiten y agregarle al final 7 cadenas más. Para esta muestra yo voy a tejer 31 cadenas. No las tejan apretadas, sino que más bien las cadenas se tejen algo flojitas, algo sueltas. Estoy a continuación con ustedes para comenzar con la primera hilera. He tejido las 31 cadenas y vamos a comenzar ahora a tejer la primera hilera. Voy a marcar la última cadena y comienzo tejiendo 4 cadenas, 2, 3 y 4, un punto alto y una cadena de separación. Vamos a saltarnos este punto, el siguiente y al que sigue vamos a tejer un punto alto, una cadena, salto un punto, voy al siguiente y tejo punto alto, una cadena, salto un punto, voy al siguiente, un punto alto, cadena, salto un punto, al siguiente punto alto. Entonces esta es la secuencia que vamos a tejer hasta el final, hasta llegar a la última cadena. Voy a llegar al último punto, tejo acá una cadena, salto un punto y en el último, la última cadena, tejo un punto alto y así finalizo esta primera hilera. La siguiente hilera, la número 2, vamos a girar nuestro tejido, vamos a comenzar con una cadena para dar altura y en el mismo punto alto, o sea en ese primer punto, voy a tejer un medio punto. Ahora tejo 3 cadenas, 1, 2 y 3 y voy a tejer un punto alto doble en ese mismo punto, lo voy a tejer a medio hacer, no lo cierro, nuevamente vuelvo a hacer 2 lazadas, punto doble y en el mismo punto voy a tejer también a medio hacer. Ya teniendo los 2 puntos voy a cerrar todo junto y formo este pétalo. Ahora voy a saltar 1, cuento la cadena, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En ese punto voy a repetir lo mismo. Nuevamente vuelvo a hacer 2 lazadas y voy a tejer 2 puntos dobles a medio tejer. Hago el siguiente. Tengo los 2 puntos y cierro todo junto. Y ahora tejo 3 cadenas. 1, 2 y 3 y voy a hacer un medio punto aquí en este mismo punto donde nacen las hojitas o los pétalos. ¿Se fijan? Así. Entonces esto es lo que tenemos que repetir. Bien, ahora voy a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En ese punto voy a tejer un medio punto, tejo 3 cadenas, 1, 2 y 3 y formo el pétalo. Nuevamente tejo 2 lazadas y en el mismo punto tejo 2 puntos altos a medio tejer.
y cierro. Voy a repetir nuevamente 2 lazadas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dejo los 2 pétalos, o sea, dejo los 2 puntos altos dobles y cierro. 1, 2, 3 cadenas y tejo medio punto. ¿Se fijan cómo es la secuencia? Es lo que vamos a hacer a continuación. Una vez que tenemos los 2 pétalos formados, tenemos que tejer las 7 cadenas. Cuando ya comiencen a hacer las 7 cadenas, tienen ustedes que tejer el primer pétalo comenzando con 3 cadenas, y cuando tejen el segundo pétalo tienen que comenzar con los 2 puntos dobles. Primer pétalo, 3 cadenas, segundo pétalo, 2 puntos dobles. Voy a finalizar esta vuelta. Para terminar el último pétalo, tenemos que contar lo mismo: 1, 2, 3, 4, 5 la cadena y 6. Entonces en la cadena siguiente vamos a tejer los pétalos, el pétalo en realidad, que es uno solo. Entonces tejo 1, 2, cierro 1, 2 y 3 cadenas y ahí mismo tejo el último punto, el medio punto. Así finalizamos esta segunda hilera. Entonces siempre en el último punto terminamos con un medio punto. Vamos a continuar con la próxima hilera, la número 3. Aquí vamos a empezar tejiendo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a tejer los otros 2 pétalos para formar la flor. Se fijan, aquí está la hilera que hicimos a continuación, que hicimos recién, y estos 2 pétalos los tenemos que formar encima de los otros 2 que tejimos, ¿ya? Entonces vamos a tejer, nuevamente repito, doble lazada, y aquí en el centro, en el medio, en este hoyito grande que se forma, voy a tejer los 2 puntos altos a medio tejer. Tengo 1 y 2 y cierro, tejo 3 cadenas y ahí mismo voy a tejer medio punto. Ahí ya formé el primer pétalo y voy a formar el segundo. Vuelvo a tejer 3 cadenas y luego tejo los 2 puntos dobles ahí mismo a medio hacer. Tengo 1 y hago el siguiente 2 y cierro. ¿Ven ahí? Entonces ya formé la flor. Voy a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y acá en las 7 cadenas que tenemos voy a contar 1, 2, 3 y 4. En la cuarta voy a tejer un medio punto. Tejo 3 cadenas y nuevamente tengo que formar los otros 2 pétalos aquí para completar la flor. Entonces comienzo con los 2 puntos dobles en este hoyito grande aquí que se forman, ¿se fijan ahí? Tejo los 2 puntos dobles a medio hacer. Ahí están los 2 y cierro. Tejo 3 cadenas y ahí mismo voy a tejer medio punto. Ahora tejo 3 cadenas y tejo los puntos dobles. Y ahí tenemos, ¿ven? Así.
Bueno, una vez que ya se acomoda, ¿cierto? Los puntos, ya se forma mejor la flor. Yo aquí estoy usando un hilo de algodón, ¿no? Ustedes pueden usar el material que gusten, pero la idea es que quede estiradito y se formen los pétalos. Entonces, a continuación tenemos que volver a tejer las 3 cadenas, aquí medio punto, 3 cadenas, y terminamos acá con los 2 pétalos. Y finalmente voy a terminar con ustedes porque hay que tejer un punto triple. Yo lo termino acá con ustedes. He tejido los 2 pétalos y finalizo con el punto triple. Entonces tengo que tejer 3 lazadas, punto triple, 1, 2 y 3. Y voy a finalizar en el medio punto que hicimos aquí en la hilera anterior. ¿Cómo saber cuál es el medio punto? Miren, si giran su tejido y se dan cuenta, el medio punto es este que está aquí. Ese es el medio punto. ¿Se fijan? Ahí está. Es ahí donde tenemos que enganchar el punto triple. ¿Y ven? Entonces vuelvo a girar por donde está mi tejido, por donde estoy tejiendo. Voy a tejer 3 lazadas y entonces, como les decía, aquí tengo esta hebra, encimita está el medio punto, tomo las dos lazadas que hay ahí y lo tejo. Entonces cuento 1, 2 y 3 y cierro. Entonces así finalizo esta puntada. Hemos completado la primera parte de esta flor. Ahora tenemos que tejer esta hilera de los puntos altos y de las cadenas de separación. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacemos? Voy a girar mi tejido y comienzo con una cadena para dar altura. En el mismo punto tejo el primer punto, que es un medio punto o punto bajo. Tejo 1, 2, 3, 4 y 5 y tengo que tejer un medio punto. ¿Dónde lo voy a tejer? Aquí, en este punto donde termina este pétalo, voy a tejer un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde voy a tejer ahora el medio punto? Me salto estas cadenas y voy a enganchar en la cadena que tengo aquí. En esta cadena cuento 1, 2 y 3. En esa tercera cadena voy a meter mi ganchillo y voy a tejer un medio punto. ¿Ven? Ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Y repito nuevamente, salto estos 2 pétalos y voy aquí en este punto. En ese punto voy a tejer un medio punto. Vuelvo a tejer las 5 cadenas y se vuelve a tejer en la tercera cadena donde tenemos las cadenas de separación. Aquí en esta cadenita tenemos que tejer el medio punto. Finalizo con ustedes. Voy a terminar el último medio punto y lo voy a terminar aquí. Tenemos estas cadenas que hicimos anteriormente. En esta última cadena tejo medio punto y así completo esta vuelta. Vamos a tejer ahora la hilera de los puntos altos y las cadenas de separación. Entonces vamos a girar nuestro tejido y comienzo con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4, que corresponde a un punto alto y una cadena de separación. Aquí tengo estas cadenitas y voy a contar. Aquí tengo una cadena y tengo 2. En la segunda voy a meter mi ganchillo entre medio y voy a tejer un punto alto. Una cadena y repito. Salto una cadena, voy a la siguiente y voy a tejer un punto alto. Entonces lo que nos corresponde hacer ahora es ir saltándonos un punto de base y en el siguiente tejemos punto alto. Cadena, saltamos un punto, aquí en el medio punto tejo punto alto. Cadena,
salto un punto, esta que está aquí, la cadena, voy a la siguiente y tejo punto alto. ¿Se fijan? Así vamos a completar esta vuelta. Voy a finalizar el último punto y aquí les muestro lo siguiente. Aquí habíamos comenzado con una cadena y luego tejimos este medio punto que ustedes ven ahí. Es ahí donde tenemos que terminar. Entonces, ¿se fijan? Así. Entonces voy a girar mi tejido, ya tejí la cadena de separación y voy a tejer un punto alto. Entonces aquí, sobre este medio punto que ustedes ven ahí, termino y hago punto alto. Y así completo esta vuelta. ¿Se dan cuenta cómo hay que tejer? La siguiente tenemos que volver a repetir la mitad de los pétalos, o sea, esta vuelta que tenemos aquí, que es la número 2. Voy a comenzar esta vuelta. Comienzo con una cadena, que es una cadena para dar altura solamente, y en este primer punto voy a tejer un medio punto. ¿Ya? Ahí está medio punto. 1, 2 y 3 cadenas y voy a tejer los puntos dobles aquí en el primer punto, que es el medio punto. Siempre lo tejo a medio hacer. Hago el segundo y ahí están, ¿cierto? Formo el primer pétalo. Ahora tengo que hacer el segundo pétalo y vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este punto alto, que vendría siendo el tercero, 1, 2, 3, nuevamente tengo que comenzar el segundo pétalo con los puntos dobles. Entonces tejo el primer punto doble, a medio tejer, hago el segundo punto y cierro. Siempre hay que cerrar esos dos puntos. A continuación tejo las 3 cadenas y ahí mismo el medio punto. Entonces siempre tenemos que cerrar los dos puntos dobles y luego formar las cadenas. Ahora voy a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nuevamente vuelvo a contar 6 puntos o 3 puntos altos. Aquí voy a tejer, corresponde un medio punto. Siempre medio punto para comenzar con las 3 cadenas. Y ahí mismo voy a tejer los 2 puntos dobles. A medio tejer, finalmente tengo los 2 y cierro. Voy a tejer ahora el segundo pétalo. 1, 2, 3. En el tercer punto alto voy a tejer los 2 puntos dobles. El segundo pétalo comenzamos con los 2 puntos dobles. Ya teniendo los 2, los cierro y ahora voy a formar las 3 cadenas y el medio punto. ¿Se fijan? Así. Y nuevamente las 7 cadenas y así entonces tengo que terminar. Finalizo con ustedes. Voy a finalizar la hilera y tengo que tejer el último pétalo en la cadena. Entonces voy a tejer, aquí nos corresponde el segundo pétalo, comenzar con los 2 puntos dobles. Tengo acá la cadena, voy a la siguiente y en esa cadena voy a tejer los 2 puntos dobles, a medio tejer, cierro. Ahora finalizo con las 3 cadenas y un medio punto. Ahí mismo. Y así completo. ¿Se fijan cómo va quedando? Y tenemos que ahora hacer la siguiente vuelta con el segundo
con los pétalos que nos faltan la otra mitad. Comienzo con ustedes y ya se van a fijar que el resto se va tejiendo igual. Entonces, para la segunda parte de los pétalos comienzo con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a tejer aquí donde voy a hacer, en este hoyito. ¿Con qué comienzo aquí? Con los 2 puntos dobles. Tres cadenas, medio punto ahí mismo. Vuelvo a tejer 3 cadenas y tejo los 2 puntos dobles ahí mismo. Y cierro. ¿Se fijan? Y así entonces formé los 4 pétalos. Dejo 1, 2 y 3 y cuento 1, 2, 3 y 4. Medio punto. Vuelvo a tejer 1, 2 y 3 cadenas y vuelvo a formar los otros 2 pétalos. Donde los formo se abren un poco en ese hoyito más grande. Voy a comenzar con los 2 puntos dobles. Cierro 1, 2 y 3, medio punto. 1, 2 y 3, 2 puntos dobles. Y cierro. ¿Se fijan? Y nuevamente 1, 2 y 3 y volvemos a formar el resto de los puntos. ¿Se fijan, chicas, cómo va? Que queda bastante bonito estas formas de hacer estas flores, que no es difícil de hacer. Y ya saben que se va formando primero unos pétalos y luego los otros pétalos. Y nos va quedando, ¿cierto?, formado de esta manera esta puntada. Ahí queda. Espero que les haya gustado este punto. No se olviden de suscribirse, de hacer un me gusta y nos vemos para otro video tutorial. Hasta pronto.